Hola, con esta clase vamos a introducir la tercera unidad temática del curso en la que vamos a avanzar en el pasaje de las atenciones dedicadas al tejido, es decir, a las formas urbanas emergentes de la relación entre amanzanamiento o estructura de la red pública, digamos, de espacio público y transporte, parcelamiento y organización arquitectónica, hacia este nuevo capítulo que es el que va a tratar de concentrarse en la descripción justamente de las organizaciones arquitectónicas en particular, que para encontrar algún nivel de generalización y comparabilidad vamos a tratar de abordar alrededor de la categoría del tipo. En este sentido, lo que vamos a tratar de entender es que los tipos arquitectónicos sintetizan fundamentalmente un comportamiento formal, ¿no? O sea, llamaremos tipo a una forma arquitectónica. Esa forma tiene, por un lado, el comportamiento de lo general, es decir, es una forma común a muchas manifestaciones específicas, a muchos proyectos particulares, pero conserva algunas características comunes. Esas características tienen que ver con que en esa forma se cifran modos de habitar que están a la vez asociados a modos de producir la arquitectura y la ciudad. Es decir, cada tipo es el comportamiento general, o sea, la forma que sintetiza un comportamiento general que tiene que ver con determinadas técnicas constructivas, determinado estado de la industria y de modo de producir el hábitat, que a la vez está vinculado a determinadas formas de habitar. Eso, obviamente, encuadrado en una serie de problemas organizativos específicos, determinadas dimensiones, cantidades y disposiciones de habitaciones, de tipos de habitaciones, de problemas entre lo que se repite y lo atípico, etc. Para poder definir este campo de estudio es fundamental abordar los problemas de clasificación y catalogación, es decir, es fundamental establecer una comparabilidad entre los casos para entender en qué consiste su redundancia o su estabilidad, ¿no? Obviamente vamos a tratar de abordarlo alrededor del problema de la organización de la vivienda y tratando de entender muy especialmente cómo en nuestros casos de estudio, a partir de lo que hemos estudiado en los tejidos, podemos ahora detectar relaciones de semejanza y diferencia entre los casos arquitectónicos que nos permitan identificar tipos. Por otro lado, es importante entender que en esta dinámica que tiene la cultura para producir variaciones tipológicas o identidades tipológicas, lo que establece de alguna manera su estabilidad y su transformación está definido fundamentalmente por las controversias que se dirimen en el campo de la cultura, que están fuertemente determinadas por los paradigmas culturales respecto de cómo habitar, cómo producir la vivienda, cómo atravesar estos debates por la función pública, por los modos en los cuales los organismos públicos definen sus modelos de acción en la vivienda de interés social, sus marcos normativos, etc., ¿no? Es decir, el estudio de la tipología nos conduce a un estudio de la clasificación y de la catalogación, pero que además asume la atención respecto de cómo se despliegan ciertas controversias que de alguna manera potencian a algunos tipos como ideales y a otros como manifestaciones de aquello que necesita ser transformado o abandonado. En los estudios tipológicos vamos entonces a tratar de determinar cómo emergen estas características generales del comportamiento de la edilicia en la ciudad, su relación con los modos de habitar y también cómo se dirime su estabilidad, es decir, cómo de alguna manera las formas arquitectónicas tienen esta capacidad de sobrevivir a determinadas circunstancias sociopolíticas y ser ocupadas con criterios diferentes, pero al mismo tiempo manteniendo de alguna manera esta estabilidad de su forma
Y en todo caso, parte de lo que vamos a analizar es justamente en qué consisten sus características más estables y en qué consisten sus características más variables. Esto es un campo de conocimiento que tiene una larguísima tradición en la arquitectura occidental en particular y que en principio podríamos situar que se instala a partir de cómo la tradición clásica reconoce un tipo paradigmático que es el del templo griego. Cuando decimos griego decimos propio de la Grecia antigua. En este análisis que hace Hilbersheimer podemos ver cómo el templo de Poseidón en Paestum y el Partenón en Atenas forman parte del mismo tipo arquitectónico. Son dos manifestaciones singulares, dos casos que sostienen una cantidad de lógicas organizativas comunes. Esas lógicas organizativas tienen que ver con cómo organizar determinados elementos, supongamos las bases en forma escalonada, los sistemas de columnas, los entablamentos y cubiertas, pero además cómo eso supone una determinada tecnología, es decir, cómo trabajar el tallado artístico de las piezas de mármol y sus encastres y ensambles para dotar a los edificios de estabilidad, cómo esa tecnología guarda relación además con una serie de problemas de forma, ritmos, proporciones, simetrías, y cómo todo eso además encuadra una modalidad ritual, cultural, simbólica propia de la antigua Grecia respecto de la función del templo en el contexto de esta cultura. Todas estas manifestaciones particulares podríamos pensar que se sintetizan en una cualidad fundamental del tipo que es que el tipo lo que establece como patrón común es una forma, es decir, algo que integra la tecnología, integra las cuestiones funcionales, pero que las trasciende y las sintetiza en una lógica de relaciones entre elementos y organización. Particularmente el caso de los templos clásicos tiene un poco todo este despliegue de comportamientos tipológicos donde uno podría reconocer que hay algunos elementos persistentes, como por ejemplo la base escalonada, una nave interna denominada naos o cela, que está rodeada de mampostería con pequeños vanos, y un borde en el que hay presencia de columnas, a veces solamente sobre el frente, a veces en frente y contrafrente, y a veces en todo el perímetro, incluso a veces en el perímetro con dobles hileras. Estos rangos de variación son los que determinan distintas modalidades tipológicas dentro del mismo tipo del templo clásico. Pero cada una de esas modalidades tiene a la vez toda una serie de particularidades en la declinación de los distintos casos que se han ido reconociendo arqueológicamente, y no podría ver que en la variación de este tipo, que es el próstilo, o sea, el que tiene las columnas solamente adelante, varía, por ejemplo, el impacto del distanciamiento del edificio sobre el suelo. Fíjense qué cambios cualitativamente importantes se producen en cada uno de los casos que están en la parte inferior de la imagen, para reconocer, por ejemplo, cuando en algún caso se produce una gran escalinata y cuando se producen unos pocos escalones, y cómo estas variaciones podrían enfrentarnos a la pregunta siempre importante respecto de cuándo el cambio de grado produce un cambio de clase, cuándo que la escalinata se vuelva enorme, empieza a suponer una relación entre escalinata y edificio que cambia la función del podio, que cambia incluso la función del ritual, el modo en el que el edificio se relaciona con el espacio, etc. Esto supone un tipo de trabajo que es avanzar en la catalogación de modo tal que la forma de dibujar establezca la comparabilidad de la información. Fíjense que en este caso hay toda una serie de modos de sintetizar la información para poder visualizar sobre todo la variación de ciertos comportamientos y que las cuestiones ornamentales, tecnológicas, etc., no nos distraigan de esta atención que tiene que ver con cómo varía la proporción de la celda, cómo varía la distribución de esas 4 o 6 columnas, en qué medida se aparean a cada lado, en qué medida se aparean a un lado, pero además rotan y se ponen en una relación que produce un espacio mucho más abierto en el centro, o cómo rodean una especie de conformación de esquinas en el caso del extremo derecho, y cómo eso se relaciona con estas variaciones que veíamos respecto al distanciamiento del suelo. Entonces, avanzar en la comprensión de la comparabilidad y la clasificación de los casos requiere desarrollar un instrumento que es la catalogación,
que justamente nos demanda una atención respecto de qué elementos representar y cómo llevarlos a criterios gráficos sintéticos y comparables para entender la dinámica de estas semejanzas y diferencias. Hay un excelente trabajo desarrollado por Carlos Martí Arís en este libro, Las variaciones de la identidad, ensayos sobre el tipo en la arquitectura, donde él toma, por ejemplo, el pasaje del templo clásico al templo cristiano, particularmente los templos cristianos de la Edad Media, las iglesias, y cómo las iglesias nos muestran, por ejemplo, esta cantidad de casos vinculados al tipo de la planta central con protuberancia, la llama Martí Arís, que tiene que ver con este problema de la construcción perimetral bajo la forma de un cierre cilíndrico de un espacio murario, en el centro una segunda línea de soporte de la cubierta que tiende a manifestarse más bien como un conjunto de columnas y entonces admite como un primer aro de cobertura que tiene que ver con una cúpula y un aro interno que tiene que ver más bien con una linterna, es decir, con un espacio más alto, con entrada de luz, y qué influencia tiene esto en el ritual, es decir, cómo esa luz que entra por arriba y permite ventilar el edificio, etcétera, supone también toda una manera de establecer una relación litúrgica con la luz, el problema del fondo, del espacio y la manifestación de estos altares a modo de protuberancia, pero cuando funcionan como una única pieza, cuando funcionan como un conjunto de tres, cuando empiezan a proliferar alrededor, etc. Esas dinámicas, por ejemplo, el pasaje de la planta central a la planta basilical, esta planta alargada, que trabaja más bien sobre el problema no tanto de la linterna central y la cúpula rodeándola, sino más bien la nave central y las naves laterales, y esta relación un poco en el pasaje de la planta central a la planta lineal, y como señala acá Martí Arís, el modo en el que se manifiesta el problema del cruce, del transepto, de la organización transversal que fija el altar en el cruce y produce ahora la linterna en este punto de cruce entre longitudinalidades y transversalidades, y toda esta variación entre plantas un poco más en forma de T, un poco más en forma de cruz, la mutación de la protuberancia bajo la forma del ábside, bueno, no sé, un montón de particularidades, que justamente en el modo de dibujar, seleccionar y organizar la información pueden ser sometidas al campo de la tipología, es decir, del estudio de los tipos. Estas dinámicas pueden volverse mucho más ricas cuando uno trata de reconocer cómo en distintas épocas de la Edad Media y en distintos lugares físicos se afirman estas variaciones cualitativas entre envolventes más murarias y por lo tanto sistemas más pesados de construcción que trabajan sobre sistemas rítmicos de luces grandes y concentradas, de ritmos que se cuentan en 1, 2, 3, digamos, del lado derecho de la imagen, y del lado izquierdo sistemas rítmicos muchísimo más multiplicados, con estructuras mucho más ligeras que funcionan más como sistemas de repetición, y esos sistemas de repetición empiezan a vaciar el comportamiento murario del perímetro y cambian cualitativamente la función, por ejemplo, de la luz en la influencia en el espacio y en las dinámicas litúrgicas. Eso tiene justamente en el avance de la Edad Media el impacto del trabajo sobre las catedrales góticas, donde ya todos los elementos, la diferencia, por ejemplo, entre envolvente exterior y sistemas de columnas interiores se vuelve más gradual, y vemos un poco toda esta cuestión casi concéntrica de sistemas que se van metiendo como uno dentro de otro y que organizan el problema de la nave central, las naves laterales, naves todavía más externas, y las derivas de cargas tal como las podemos ver ahora, para comprenderlas un poco más cabalmente desde el punto de vista tipológico, en la relación entre la planta y la sección. Podríamos seguir estudiando la evolución de las formas del templo cristiano, pero me interesa este punto de inflexión que se produce en el siglo XVI, en el trabajo de Andrea Palladio, en el que justamente él vincula el tipo del templo a un programa que hasta ahora no estaba integrado al trabajo arquitectónico, que es la vivienda particular rural. En el Renacimiento se había ampliado de alguna manera la agenda arquitectónica de la arquitectura de rituales religiosos, de los templos,
a los palacios, pero el palacio era además el edificio de gobierno. En este caso se trata de la vivienda suburbana, de la vivienda rural en realidad, de lo que sería para nosotros el casco de estancia. Y todos estos trabajos de Andrea Palladio que vinculan de alguna manera esta arquitectura de lo profano, de la vida doméstica, con la arquitectura de los templos, retomando una cantidad de elementos y lógicas organizativas de los templos, pero ahora generando un sistema de organización de la casa en relación al campo, que de nuevo puede ser entendido como un comportamiento general que atraviesa toda una serie de casos, un número muy grande de casos de villas o de casas de campo desarrolladas por Palladio en este intervalo. Este tipo villa es entonces el que caracteriza a la villa rotonda que ya hemos estudiado en algún otro curso y que de alguna manera Palladio estudia especialmente en estos 4 libros de arquitectura, a los cuales le dedica un par de sus libros, particularmente este problema de cómo encontrar la continuidad, singularidad y variación y repetición de sus propias propuestas para estas casas de campo, para la aristocracia del Véneto y la Toscana, ¿no? Y acá podemos ir reconociendo un poco esta modalidad gráfica de la catalogación que produce Palladio, donde trabaja esta relación de correspondencia entre la planta y la elevación, donde todo el tiempo se pone en valor el uso de la simetría, la composición central, el problema de la relación entre el cuerpo compacto de la casa y eh, estas adiciones laterales que tienen un poco el comportamiento de las áreas de servicio, que tienen algún nivel de autonomía respecto al cuerpo central de la casa, y cómo eso empieza a adquirir todos unos rangos de variación muy grandes, ¿no? Donde, por ejemplo, estos servicios ahora se separan un poco más, introducen estos arcos intermedios, o empiezan a manifestarse como unos basamentos que tienen un poco este comportamiento de grandes depósitos, pero a la vez empiezan a reunir a veces galerías que producen transiciones hacia áreas de servicio laterales ya más separadas de la casa. Fíjense cuántas semejanzas tiene el cuerpo central de la casa, que tiene este espacio central en forma de hall en cruz y habitaciones en los cuadrantes de las esquinas, pero cómo esa unidad compositiva del centro de la casa se va articulando con otra clase de componentes que empiezan a ser bastante variados, pero también bastante sistemáticos. Podemos ver esta tensión, ¿no?, entre cuerpo de casa, pabellones laterales, sistemas de galerías y enlaces en el medio, a veces con estructuras que se organizan un poco en forma de espacios redondeados, a veces conformando Ls, como esa misma relación, ¿no?, empieza a cambiar cuando ahora, por ejemplo, se potencia un poco más el problema del apilamiento y en un caso una casa mucho más vertical, mucho más jerarquizada respecto de los laterales, o casos en los que la casa mantiene una unidad de planta baja y aparecen torretas en los laterales. Es decir, hay un número bastante acotado de elementos, un sistema también muy acotado respecto de sus instrumentos, ¿no?, como las columnas, los muros, las ventanas, los frontis y los techos, pero esa combinatoria nos va permitiendo trazar toda una comparabilidad y comprender por dónde pasan las mayores continuidades y las mayores diferencias en en este conjunto tipológico. Finalmente podríamos incluso reconocer cómo el caso de la casa aislada, como era la Villa Rotonda, puede reaparecer ahora como una planta central pero articulada con sistemas de enlace lateral, o a la inversa, como hay un caso en el que toda esta centralidad objetual de la casa como tipo, ¿no?, como derivado del templo, prácticamente desaparece y lo que tenemos es a la villa convertida casi en una cadena de servicios rodeando como sistema de repetición una galería que rodea un espacio central. Muchos años después, entrando en el siglo XIX, Durán justamente hace este ejercicio de cómo tomar la especulación palladiana sobre el tipo de la vivienda rural, pero empezar a pensarla ya como un sistema mucho más
repetitivo, autosemejante, con un número todavía más acotado de variaciones, guiado por la grilla cuadriculada y por lo tanto por las proporciones cuadradas dominantemente. Y esta tendencia a la sistematicidad justamente caracteriza al trabajo de Durán como este modo de lanzar el siglo XIX hacia el desafío de la industrialización, de la sistematización y llevar a modalidades de trabajo cada vez más abstractas la organización de los elementos tipológicos hasta finalmente producir un tipo de síntesis geométrica de las posibles organizaciones arquitectónicas que podríamos pensar que ya está a punto de disolver la función de la tipología por cuanto no parece ordenado ni desde el punto de vista tecnológico, ni desde el punto de vista programático, ni desde el punto de vista cultural, sino que opera casi a modo de especulación geométrica un poco más pura, aunque deriva de todas estas prácticas históricas. Básicamente lo que se volverá fundamental entonces es entender cómo esta modalidad de aproximación al problema del tipo, ya tendiendo a su universalización y su máxima generalización, lo desprende de todas sus contingencias locales, a todos los problemas culturales, tecnológicos, que podíamos ver asentados en los tipos anteriores, y lo lanza hacia procedimientos proyectuales más propios de la arquitectura moderna durante el siglo XX. Eso lo vamos a reconocer muy especialmente en los trabajos de los congresos internacionales de arquitectura moderna, particularmente el primero vinculado al problema de la vivienda mínima. Y vemos ahora todo un cambio cualitativo importantísimo alrededor de la lógica de la tipologización y sobre todo el problema de la catalogación, ¿no? O sea, los casos que se presentan al Congreso se presentan con estos documentos que tienen que ver con cómo sintetizar en la planta la unidad de vivienda, como un problema dominado por la organización programática, su síntesis al mínimo, la compactación de la organización de la vivienda, el peso de la relación entre espacio y mobiliario para explicar la lógica organizativa mínima de la casa, los números que hacen las cuentas de cómo reducir al mínimo la superficie y cómo encontrar balances adecuados de eso, pero muy especialmente cómo se va produciendo en los dibujos este enlace entre la descripción de la unidad de vivienda y la descripción del sistema de combinación que aparece ahora en el pie de la imagen, donde empezamos a ver cómo cada unidad se concibe para ser repetida y puesta una a continuación de la otra como si se tratara de un procedimiento de fabricación industrial mecánico. Esa mecánica tiene que ver justamente con esta aspiración a la maximización de la industrialización y a la economía para poder producir la mayor cantidad posible de viviendas, y todo este debate vinculado al tipo que en los casos alemanes se traduce a un modelo, a un tipo genérico que se desarrolla especialmente en la Berlín moderna, que es el de la Siedlungen, como hemos visto cuando hablábamos en la teórica anterior sobre el problema de los tejidos en la Berlín moderna. Esa idea de la vivienda como una tira que está perfectamente, o mejor dicho, donde se optimiza la iluminación, la ventilación respecto de la orientación y el sistema de repetición, supone un tipo de relación entre la casa y la ciudad donde estos tejidos funcionan como contrapartes o alternativas, pero que aspiran a sustituir progresivamente toda la ciudad de algún modo hacia una ciudad moderna con otra hipótesis de organización del espacio público, la vivienda privada, etc. Esto supone efectivamente un debate en el campo de la disciplina donde, por ejemplo, se le presenta como antagonista al modelo de la Siedlungen los Hofes, es decir, las viviendas de patio que se desarrollan durante el periodo de la vivienda del municipio socialista en la ciudad de Viena, en Austria, que compila en este libro excelente Manfredo Tafuri, Viena Roja. Ahí podemos ver cómo los problemas de repetición que reconocíamos en los gráficos de los catálogos del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna del 29 reaparecen ahora en la catalogación que produce Tafuri de los casos de los Hofes, mostrándonos la repetición de las unidades de vivienda, pero ahora justamente al conformar patios, al conformar unidades
que no se imaginan como de repetición infinita, sino de localización explícita y que tratan de poner en valor un poco esta idea de la casa colectiva como una especie de palacio ahora popular, se vuelve muy importante el comportamiento de los elementos colectivos, justamente, que es cómo el sistema organiza patios, cómo se producen estas escalas, cómo se empiezan a administrar las relaciones entre accesos y circulaciones verticales, y cómo las variaciones lo que nos permiten es empezar a entender cómo van cambiando, algunos que son casi como sistemas lineales que van rodeando espacios comunes que a la vez aparecen subdivididos por algunos equipamientos colectivos, etc. Y otros que van produciendo, por ejemplo, estas trabas entre sistemas de disposición que van produciendo patios de distintas escalas, u otros que producen distintos tipos de patios, pero que producen geometrías un poco más adaptativas. Y cómo de estos sistemas permanentemente lo que aparece es esta idea de cómo cualificar la articulación entre el patio de la casa y el espacio urbano. Estos pasajes entre el patio interno, la calle y todos estos sistemas de articulación que muchas veces adoptan la forma de grandes pórticos, portales, que empiezan a producir ahora todas estas transiciones y que podemos reconocer en las imágenes que adquieren además toda una capacidad emblemática y característica donde el paso por el que se accede al conjunto se vuelve realmente una expresión de un edificio colectivo de gran magnitud, pero que aspira también a la repetición, a producir como una especie de archipiélago de todas estas islas distribuidas en la ciudad de Viena, y esta proliferación de alguna manera supone un cambio cualitativo del comportamiento de los tejidos en la propia ciudad. Justamente si algo caracteriza al pasaje del palacio municipal al palacio obrero, en este caso, es la idea de que no está concebido como un único edificio emblemático, sino justamente como una colección de unidades colectivas que de alguna manera apuestan a producir un sistema alternativo a la organización tradicional de la ciudad. Esto efectivamente supone una confrontación, ¿no? Y me parece importante en este caso tomar un dato anecdótico histórico, que es que en la Guerra Civil Austríaca, o sea, el enfrentamiento que se produce en la década del 30, cuando avanza el partido fascista que después deriva en el nacionalsocialismo que integra a Austria con Alemania, en la década del 30, ese gobierno nacional entra en conflicto directo con el municipio socialista de Viena, y finalmente lo que se produce es literalmente una confrontación armada en el que los edificios de los Hofes populares son los fuertes de resistencia en esta batalla. Acá vemos al ejército cañoneando, por ejemplo, al Karl-Marx-Hof. Esta, esta anécdota lo que permite es entender, por un lado, todo lo que tiene de específica la función de la tipología. Quiero decir, cómo el tipo emerge, como veíamos, de una condición sociopolítica, un debate público, una controversia disciplinar, y establece toda una serie de lógicas productivas que suponen toda una serie de transformaciones en los tejidos urbanos. En particular me gustaría que fijemos la atención, por un lado, sobre un comportamiento del tipo en su condición más estrictamente de forma, ¿no? O sea, si bien estas obras aparecen completamente determinadas por sus condiciones de producción, sociopolíticas y locales, estas formas tienen la capacidad de sobrevivir a esas circunstancias. De hecho, en el libro Viena Roja de Manfredo Tafuri hay una cita a un habitante de Karl Marx Hof que dice, bueno, sí, definitivamente el proyecto político no pudo sobrevivir a esa guerra civil, a esa controversia política, y ya el sueño de estas grandes fortalezas obreras eh, señalando el futuro de la vivienda colectiva en la ciudad se hizo inconsistente, pero el edificio sobrevivió, ¿no?
¿no? O sea, hay algo ahí donde estas formas tienen esta capacidad de desplegar esta tensión entre toda su circunstancia completamente particular, sus modos de producción, las condiciones sociopolíticas en las que emergen, y por otro lado la estabilidad de su forma y de su lógica organizativa como problema general y común de los modos de habitar en términos mucho más generales y arquitectónicos. Me interesa ahora que imaginemos cómo traer estos problemas a la orden del día en Buenos Aires, fijando nuestra atención sobre estas dinámicas y muy particularmente sobre cómo se produce esta relación entre el tipo como ya como una forma de generalizar comportamientos que a la vez concentran controversias muy definidas en el campo social y político de la ciudad, es decir, qué tipos arquitectónicos devienen modelos y por lo tanto incluso en muchos casos quedan encuadrados en las normas como paradigmas, como ejemplos dominantes de ejecución de la ciudad, mientras que otros empiezan a quedar fuera de la norma y por lo tanto empiezan a ser desplazados por esa dinámica de normatividad que surge de los códigos, de las políticas públicas, etc. Vamos a detenernos especialmente en estas atenciones. El primer marco normativo explícito que adopta la forma de un reglamento de construcciones en la ciudad de Buenos Aires se redacta acercándose a la última década del siglo XIX, y para 1887 aparece esta primer consigna fundamental, que es que hay un área urbana en la que se prohíbe construir con barro o madera en interior y exterior. Esto parece una indicación completamente tecnológica y muy circunstancial, pero en realidad lo que está iniciando es una primer controversia tipológica, que es la afirmación de las construcciones con la tecnología del sistema de habitaciones de cuartos bajo la forma de la casa de medio patio, la casa chorizo, contra el rancho. El rancho es esa construcción de tierra y madera, de barro y madera, que caracterizaba a la vivienda no urbana o a la vivienda de los sectores populares de las áreas no céntricas de la ciudad, y que de alguna manera tiende a partir del marco normativo de 1880 y pico, empezar a empujar a estas modalidades de habitación hacia afuera de la ciudad, iniciando un proceso que conocemos bien, que es el proceso de densificación de las áreas centrales y de un progresivo empuje de las viviendas que tienden a reconocerse con modalidades menos formales, menos consolidadas con la lógica del mercado inmobiliario, con la lógica de la propiedad, etc., hacia la periferia de la ciudad. Lo que caracteriza al rancho son, en principio, además de estas características tecnológicas, un tipo de ocupación del suelo que supone una necesidad de un espacio al aire libre mayor, porque hay como toda una convivencia con una economía de subsistencia vinculada a corrales, huertas, modos de convivir con los animales, etc. Y en ese escenario, la lógica de la habitación queda reducida a una pequeña construcción donde una buena parte de la vida familiar sucede en el exterior. Eso todavía para la década del 40 podíamos reconocer en los arrabales de la ciudad alguna modalidad de huella de edificación en la que vemos, por ejemplo, manzanas en las que el parcelario no está del todo determinado. Fíjense el uso de esas líneas punteadas, tratando de definir, bueno, este parcelario por ahí se hace así, por ahí se hace así, pero todavía no está hecho. Y se reconocen la presencia de algunas de estas construcciones muy pequeñas, muy compactas, en parcelas bastante grandes, con lo cual imaginamos que de algún modo responden a esa hipótesis tipológica que reconocíamos en la imagen anterior. Entonces, para 1887 aparece este primer escenario normativo, y ya para 1891 hay una maniobra
extraña que desafecta una parte de lo que era considerado el casco consolidado de la ciudad y trata de robustecer estas características nuevas de estas construcciones más seguras, más estables, más regulares, en un área más chica que la anterior, ¿no? 4 años después aparece este procedimiento. Bueno, eso podría explicarse tratando de reconocer ahora otro emergente tipológico, que eran los conventillos de la zona de la Boca, que ya estaban altamente consolidados y que formaban parte de estas construcciones, no ya de barro y madera, sino de chapa y madera, y que por lo tanto, en la medida que se volviera rigurosa la prohibición de construir en madera y en estos sistemas de construcción ligeros, se iba a volver imprescindible reconstruir prácticamente todo el área de la Boca y de Barracas. Vemos en particular cómo, por ejemplo, la disposición de las edificaciones en las parcelas empieza además a suponer un problema respecto de la organización entre edificaciones y propiedad. Fíjense, por ejemplo, cómo la técnica de construcción de los conventillos con estas construcciones con estructura de madera y envolventes de chapa tiende a construir edificios de perímetro libre, no constituye medianeras, y se van produciendo toda una serie de edificaciones aisladas dentro de la misma parcela. Eso supone como un tipo de comportamiento de la relación entre construcción y propiedad que empieza a diferir del marco normativo que la ciudad tiende a proponer en las áreas regulares, que está encarnado fundamentalmente por las técnicas de construcción, de albañilería, de secuencias de habitaciones, donde se identifica en cada parcela una vivienda familiar, ya sea bajo la forma de la casa chorizo, con la secuencia de habitaciones de frente a fondo, tomando el frente de la calle y organizando secuencias de patios con distinto grado de condición pública, en función de la profundidad del lote y de las características de cada casa familiar, o de las casas de medio jardín, que en general se recuestan sobre un lado, mantienen la comunicación del patio lateral con un jardín de frente o un jardín de fondo, pero que en todo caso no producen el tipo de consolidación del frente con una construcción que vaya de medianera a medianera, como sucede con la casa chorizo. En todo caso, lo que podemos ver es hacia 1940 cómo en distintos barrios de la ciudad empiezan a predominar cierto tipo de edificaciones, por ejemplo, en este caso, en los arrabales de la zona norte, casas de medio jardín volcadas sobre un costado, dejando el paso libre entre el jardín del frente y el jardín del fondo, con muy baja densidad, a situaciones, por ejemplo, ya en áreas un poco más consolidadas, donde las mismas casas de medio jardín ya tienen un nivel de ocupación mayor, el ordenamiento del parcelario es mucho más completo, todas las edificaciones se ponen en línea, tienden a definir un frente de calle con un retiro casi regular, a situaciones donde ya en las áreas más centrales las casas cumplen más con el tipo de la casa chorizo, consolidan el frente con un frente cerrado, ordenan los patios en esta secuencia en general de 2 entre el frente y el fondo, ¿no? O incluso situaciones, en la medida que nos aproximamos a áreas más densas, donde ya lo que vemos son edificaciones hacia 1940 con patios más pequeños, mucho más densas, que nos permiten interrogar qué tipo de modificación se está dando en el comportamiento de esta tipología, presentando, por ejemplo, en el caso del área de Parque Patricios, ya muy claramente el caso de las organizaciones en PH, es decir, de la secuencia de pasillo pasante hacia el fondo, ¿no? Patios que dan al pasillo y donde ahora cada agrupamiento alrededor del patio es en realidad una vivienda individual distinta y se conforman un conjunto de casas, ¿no?, que comparten de alguna manera estos accesos laterales y una organización en profundidad de la parcela, pero ya no como casas unifamiliares, sino multifamiliares. O incluso otro tipo de densificación, donde lo que podemos reconocer es ya como un patio único que integra muchas habitaciones muy diversas, que nos permite entender que se trata ahora de otro tipo de modelo de conventillo, ya un conventillo ordenado a partir del sistema de
agrupamientos de habitaciones de albañilería alrededor de patios, pero conformados como unas casas de inquilinato con un único espacio común y de servicios comunes concentrados y donde cada familia habita en una habitación. Si uno ahora trata de asociar esas huellas de la sección horizontal con las expresiones que podemos reconocer todavía vigentes en la Ciudad de Buenos Aires, es sencillo reconocer, por ejemplo, la Casa Chorizo como vivienda individual sin retiro, con una habitación pública al frente y entrada lateral a modo de zaguán o palier. Una variante donde la vivienda produce dos habitaciones al frente y pone el acceso en el centro para enfilar directamente con la galería del patio. O la modalidad de vivienda chorizo, armando el patio más atrás, pero produciendo el retiro frontal, como reconocíamos en alguna de los casos que veíamos en los documentos del catastro de Goyeneche, produciendo ahora esta transición entre la casa y la calle bajo la forma del jardín de frente. Por otro lado, podemos reconocer una vivienda individual sin retiro, pero ya con el formato de casa de medio jardín, como es esta que está en pleno proceso de demolición, pero que todavía nos muestra claramente que no se conforma el patio cerrado sobre el lado, sino que la casa es la secuencia de habitaciones pegada a la medianera y el jardín corrido en la otra mitad de la parcela. Y podríamos ver cómo hay en este caso una variante de casa de medio jardín, pero retirada del frente con un jardín delante y el jardín de costado. En este caso el jardín de frente aparece cerrado por un muro con una puerta, pero podemos reconocer ahora toda una serie de atributos propios de estas variaciones, que es como las mismas lógicas organizativas producen retiros, producen densificaciones, etc. También podremos reconocer un poco esta modalidad que tiene que ver con lo que llamábamos pH, es decir, la posibilidad de conformar sobre la misma parcela varias viviendas, por ejemplo, en este caso, una vivienda que da al frente, que tiene puerta propia, y una puerta pegada a la medianera que da al corredor al que dan las puertas de cada vivienda a la que se accede por patio en la profundidad del sistema de la manzana. O por ejemplo, como esa misma lógica, ¿no?, de las dos puertas apareadas, una para la vivienda que da al frente, en este caso en una parcela poco profunda, lo que aparece es una puerta para una casa de altos calzada encima, es decir, una puerta para ir a una casa arriba, una puerta para ir a una casa abajo, en una parcela poco profunda que no arma la secuencia de viviendas metiéndose profundamente en la manzana. Pero también podríamos reconocer, por ejemplo, esta es una muestra de uno de los conventillos más antiguos de la ciudad, en la calle Ituzaingó, ahora en pleno proceso de demolición, pero que tenía este sistema de grandes agrupamientos apilados de habitaciones, con las entradas en los extremos, que no las vemos porque era una parcela realmente muy ancha, donde se producían puertas en los bordes hacia las dos medianeras que se metían profundamente en la manzana hacia los patios interiores, y desde ahí se podía acceder a todo el sistema. Las lógicas de esta densificación son muy variadas. En este caso no se trata de un conventillo, se trata de un edificio que actualmente entenderíamos como un edificio de propiedad horizontal, que tiene un acceso en planta baja en el centro que vemos. Desde ese acceso se pasa a un pasillo que hacia el fondo de la parcela permite acceder a un conjunto de viviendas en PH en planta baja. A cada lado, en el extremo, no lo llegamos a ver porque la imagen no puede encuadrar todo, tendríamos puertas laterales que nos permiten acceder a halls con ascensores y escaleras para acceder a viviendas en plantas altas, en forma de departamentos, que están volcadas exclusivamente en un bloque más alto sobre el frente. Además, eso aparece combinado con locales comerciales en planta baja. Este tipo de sistema de combinación va produciendo distintas soluciones que tienen que ver con las dimensiones de las parcelas, con los niveles de densidad de determinados barrios y del modo de organizar justamente cierta caracterización de los modos de habitar en los distintos barrios de la ciudad. Pero lo que es interesante es que podemos empezar a reconocer el comportamiento de estos tipos fundamentalmente, por ejemplo, en este caso, combinando la visualización del catastro de Goyeneche de 1940, entendiendo la relación de llenos y vacíos, y estas imágenes desde la calle a partir del Street View
de Google. Entender un poco cómo a partir de ciertos datos generales de la lógica organizativa de los edificios, sin contar con una planta muy pormenorizada, podemos ir comprendiendo cuál es el rango de variación y de articulación de todos estos comportamientos tipológicos y dónde aparecen las novedades, dónde aparecen los cambios, cómo se manifiestan justamente en los cambios de grado, en los procesos de densificación, se manifiestan los cambios de clase, es decir, la aparición de tipos nuevos. Bueno, es un tipo de ejercicio que de alguna manera podríamos hacer cruzando justamente esta relación entre la huella horizontal y la visualización de la edificación desde la calle, con muchos escenarios distintos, no solamente con los derivados de las antiguas casas chorizo. Para Christie Gantenbein, por ejemplo, hay en este proceso que nos interesa definir como propio de los estudios tipológicos, que es donde se producen los cambios de clase, donde se producen las novedades en los comportamientos de los tejidos, digamos, y de los tipos. Para ellos hay un cambio cualitativo que es en un momento en el cual todo ese proceso de densificación de la vivienda, de sistemas de habitaciones conectados en profundidad en la estructura de la manzana, iluminados y ventilados a partir de patios, estén más unificados o estén más separados, de alguna manera es lo que está ejemplificado del lado izquierdo de la pantalla, hay un momento en que aparece un cambio que ellos reconocen como un cambio sustancial, un cambio tipológico donde emerge una verdadera novedad, que es cuando lo que resuelve el problema de la iluminación y ventilación de las viviendas en la profundidad del lote no es ya un patio interno o un conjunto de patios internos, sino una continuidad de la calle, un espacio público que se mete y por lo tanto que produce que de alguna manera la propia lógica de la fachada del edificio, de la mediación entre arquitectura y espacio público, empiece a producirse también en el interior de la propia manzana. A esta tipología la presentan como pasajes. Por ejemplo, el pasaje suizo tiene un poco más esta condición como de una especie de pasillo-patio, muy directamente vinculado a la calle y que conforma una especie de giro de fachadas y que de alguna manera adopta esta cualidad casi de espacio público porque las fachadas de la calle se meten en profundidad adentro de la manzana. O el pasaje General Paz, que ahora vuelve a ser una operación parecida, pero que define un poco bajo la lógica del portal, las balconadas, todo un sistema de mediaciones mucho más articulado, más complejo, proyectualmente más innovador seguramente. O el pasaje Europa, que opera un poco bajo la lógica de casi producir una especie de veredón urbano con un sistema de patios en el que se asientan viviendas en forma de bloques. En particular, por ejemplo, el pasaje Rivarola directamente introduce un cambio, de nuevo un cambio de clase, que es no presenta como modo de obtener aire y luz para todas estas frentes edificados internos la entrada de una vereda o un pasaje peatonal, sino que literalmente cede una parte del terreno a la calle pública y constituye una calle pasante con sus calzadas, con sus veredas, con la posibilidad de descomponer de alguna manera la manzana en dos y producir entonces ahora un espacio urbano literal capaz de sostener un proceso de densificación mucho mayor que el que veíamos en otros casos, porque ahora se trata de un edificio en altura donde efectivamente estas edificaciones pueden resolver el problema de esta densificación en altura a partir de integrar un espacio público completo, con todas las de la ley, bajo la forma de la calle. Es interesante entender cómo se produce todo el tiempo esta capacidad de reflexionar sobre las variaciones tipológicas, en este caso multiplicando las potencialidades de estos cambios a partir del dispositivo del proyecto. O sea, la mayoría de los pasajes son soluciones arquitectónicas que reflexionan tipológicamente, pero que son desarrolladas por arquitectos que de alguna manera ya no operan a través de la densificación de un procedimiento tradicional, sino que inventan maneras de, por ejemplo, en este caso, optimizar la densificación de un área y obtener el máximo provecho
en una operación privada. Sin embargo, este problema aparece atravesado además como reconocíamos también en esa introducción, en la clase 1, en el segundo capítulo, una función de los organismos públicos que vuelven sobre estas mismas especulaciones tipológicas para reflexionar sobre la función de la casa colectiva, ya entendida no como una especulación inmobiliaria privada, sino como una política pública para tratar de empezar a responder de un modo eficiente a la demanda urgente de vivienda de calidad para los sectores bajos. La hipótesis tipológica de la casa colectiva Valentina Alsina podríamos pensar que deriva de la vivienda de patio, de los pasajes, etc. Pero sería ingenuo no pensar que está atravesada además por todo el debate internacional y, por ejemplo, estas fuertes discusiones entre el modelo Siedlung y el modelo Hof que se producía en Europa contemporáneamente y que se publicaba en las revistas y en los medios de difusión local y se debatía en justamente la Comisión Nacional de Casas Baratas. Este debate permanente sobre cuál es el modelo de casa colectiva, cómo pensarlo tipológicamente articulado con la organización parcelaria y los tejidos de la ciudad de Buenos Aires, cómo producir un diálogo entre la arquitectura moderna y las estructuras de patios, convoca, por ejemplo, en la década del 30 a Estanislao Piroano a producir este tan interesante edificio que es la Casa Colectiva América, que cruza de alguna manera toda una serie de atributos de la vivienda en tira moderna con la vivienda en patio, ¿no? O los trabajos de Fermín Beretervide, por ejemplo, para la Casa Colectiva Parque Los Andes, que de nuevo parece retomar algunas de las hipótesis organizativas de los Hof vieneses, pero articulados con toda una modalidad de producción de la vivienda que tiene mucho que ver con las casas colectivas tradicionales de los tejidos urbanos de Buenos Aires. Y todo esto encuadra de algún modo todo un desdoblamiento del problema entre los modelos un poco más vinculados a la tradición chorizo y al problema pasaje, casa colectiva, etcétera, como problema de reflexionar alrededor de la densificación, ¿no? Y cómo encontrar, en todo caso, que hay algunos instrumentos que son un poco más propios de los desarrollos privados, como es el caso de los pasajes, como modos de optimizar el uso del suelo y producir vivienda de densidad, y por otro lado, el trabajo de los organismos del Estado a partir de estos modelos, en este caso de casa colectiva, que tienden a reflexionar de nuevo sobre estos debates, sobre el problema del patio, el problema de la vivienda en hilera, etc. Para 1928, entonces, aparece un nuevo marco normativo que reconduce muchos de estos debates hacia hipótesis de densificación de la ciudad y donde empieza a encuadrar muy concretamente estos problemas de cómo producir construcciones en altura, cómo avanzar en el problema de la vivienda de los sectores medios en las áreas centrales. Y desde ahí surgen ya un montón de modalidades tipológicas muy específicas del problema del edificio entre medianeras y los modos de pensar estos procesos de apilamiento y la definición estratégica de los modos de iluminar y ventilar, ya sea conformando bloques con patios, ya sea armando secuencias de patios pequeños, etc. Esto obviamente empieza a recorrer toda una serie de dinámicas que atraviesan completamente todo el siglo XX, sobre todo a partir de la incorporación de estas tecnologías ya bocetadas en el reglamento de 1928, que es un reglamento marcado por la instalación de la tecnología del hormigón armado en el medio local. Entonces, esos modelos de densificación ahora aparecen atravesados por otros caminos que empiezan a especular respecto de cómo seguir pensando estas secuencias de edificaciones y patios, pero ahora ya con hipótesis mucho más densas, donde el problema de la escala de lo urbano en el interior de la manzana se vuelve objeto de reflexiones mucho más críticas, porque efectivamente
el modo de meter aire y luz en estas construcciones se vuelve progresivamente cada vez más dificultoso. Y nuevamente aparece una oportunidad de una innovación tipológica, que tiene que ver con cómo establecer una reflexión proyectual en esta transición entre los edificios entre medianeras y las torres. La producción de la arquitectura que se suele catalogar como racionalista de Buenos Aires, cercana a la década del 30, digamos, empieza por pensar, ¿no?, estos problemas de cómo vincular la relación entre densificación de los edificios entre medianeras y patios con la posibilidad de que se vayan desprendiendo algunas partes del volumen edificado en forma de torre de perímetro libre, en una transición entre tramos de basamento integrados a los tejidos y torres que se sueltan y se desprenden, produciendo unas tipologías mixtas. Es el caso del edificio Safico de Walter Moll, por ejemplo, o del edificio Comega de Duiliet y Joselevich. Ambos son edificios instalados en el área más densa de la ciudad, en el centro, y dominantemente destinados a oficinas. Pero, por ejemplo, podemos reconocer el caso del proyecto de Sánchez Lagos y de la Torre para el edificio Cabanag, donde se trata ahora sí de un edificio dominantemente de vivienda, y este problema de cómo producir esta transición entre un edificio que copia la huella completa de la parcela, multiplicándola o extruyéndola en altura, digamos, y al mismo tiempo encuentra un modo de producir una serie de articulaciones y escalonamientos para desprender una torre, se vuelve un tipo de investigación tipológica que, como vemos, es también propicia para el problema de la vivienda. En particular, hay algunos trabajos, como el de Jorge Calnay, que aparece referido en nuestra bibliografía, que se vuelven especialmente interesantes porque justamente estas tensiones aparecen ordenadas como reflexiones tipológicas generales en su proyecto. Por lo menos eso es lo que nos propone que interpretemos Pancho Liermur en el artículo que hemos integrado a la bibliografía, ¿no? Él nos dice que los edificios de Calnay particularmente pueden ser vistos, los de vivienda, como investigaciones sobre formas tipológicas generales. Por ejemplo, el edificio de Esmeralda y Juncal es una investigación sobre la forma de producir un centro de manzana libre y una edificación perimetral de cierta banda de ancho altamente densa que conforme todo el perímetro de la manzana y produzca un plus de altura bajo la forma de una torreta. O el proyecto de Perú House es un modo de producir, de acuerdo a los mismos marcos normativos, un edificio de propiedad horizontal alto entre medianeras, pero concibiendo esto como un sistema de repetición, como si fuera el prototipo, o en todo caso estuviera reflexionando sobre el tipo general de la edificación en tira, como si este edificio pudiera seguir extendiéndose casi indefinidamente hasta ocupar la totalidad de la manzana sobre un lado y el contiguo. O, como en el caso de Maison Garay, cómo imaginar un edificio que suponga una traducción de los marcos normativos para producir torres exentas de perímetro libre. El propio Calnay, en sus investigaciones urbanísticas, justamente plantea que para poder superar un modelo de tejido donde los comportamientos tipológicos tienden a producir como una ciudad insalubre, con un tipo de densificación inconveniente, etc., bueno, podría ser superado si uno encuentra como un modo de producir una tipología perimetral en tira, del que el edificio de Esmeralda y Juncal sería como el ejemplo, en tira en el sentido de conformar un perímetro continuo y un centro libre de manzana, o en tiras apareadas, dejando no solo el centro libre de manzana, sino dos caras, conformando tiras libres, como es el caso del Perú House, o conformando la idea de la torre, como nos propone de alguna manera en Maison Garay. Es decir, lo que es muy interesante del trabajo de Calnay es que no solo cada proyecto es una solución tipológica particular, sino que cada proyecto pretende reflexionar sobre un tipo general. La aparición de una nueva ley de propiedad horizontal en 1948
que modifica el concepto del dominio del suelo. Hasta ese momento todas las edificaciones de vivienda colectiva eran fundamentalmente casa de renta, es decir, había un único propietario que era el responsable del desarrollo inmobiliario, de la construcción del edificio y del usufructo de los alquileres, y solo se podía vivir en un edificio de departamentos si uno alquilaba, no podía ser propietario de un departamento. En el 48 se produce este cambio cualitativo que hace que aparezca la posibilidad de producir desarrollos entre distintos grupos familiares que convergen en inversiones con inmobiliarias o fondos comunes, etcétera, para producir edificios y acceder a la propiedad particular de los distintos departamentos. Esa novedad va acompañada además de una actualización del código, y esto redunda en un cambio cualitativo de el tipo de relación entre el proyecto y la demanda. Ya no se trata exclusivamente de que los constructores de los edificios de propiedad horizontal son grandes inversores, que son además propietarios de la totalidad del edificio, etcétera, sino que al volverse más versátil el mecanismo de producción y de acceso a la propiedad, además impulsado por la creación del Banco Hipotecario Nacional, etc., lo que empieza a aparecer es una muy grande diversidad de demanda respecto de la solución de los departamentos y por lo tanto al proceso de densificación en el sentido de aumento de dimensión de las superficies edificadas, se corresponde también una diversificación de los programas de los departamentos de pocos ambientes, de los departamentos de muchos ambientes, de los departamentos lujosos con dependencia de servicio, a los departamentos que comparten un mínimo de áreas comunes. Es decir, empieza a producirse una multiplicación y diversificación de la investigación tipológica que marcará sobre todo la segunda parte del siglo XX, que aparece muy bien estudiada por Juan Manuel Bordagra en este artículo que también forma parte de la bibliografía sobre los departamentos. En la última parte del siglo XX, en los últimos 20 años especialmente, y hasta hace algunos años no más, el código empieza a justamente diversificarse y dar cuenta de un número enorme de diferentes tipos de normativas en función de densidades residenciales, mixtura de usos, residenciales exclusivos, distritos centrales, distritos de equipamiento, etcétera, y todo esto supone justamente un modo de intensificar, ¿no?, las diferencias cualitativas entre las distintas densidades que se producen en la ciudad. Y en este contexto empiezan a emerger áreas altamente densificadas con normativas específicas y áreas de baja densidad también con normativas específicas. Y esto sobre todo impacta en esta idea de cómo modelar desde el punto de vista normativo y proyectual y tipológico las soluciones para estas áreas de máximas densidades, ¿no? Y reconoceremos en el corredor de Barrio Norte, desde Recoleta hasta Belgrano, y en algunos corredores, en Almagro, Caballito, incluso Flores, la aparición de estas soluciones tipológicas que empiezan justamente a buscar el modo de ahora resolver de un modo un poco más nítido el formato de la torre como solución óptima para las máximas densidades. Entonces aparecen no ya esos tipos híbridos como los que veíamos en las soluciones del racionalismo, de basamentos con torres que se van soltando progresivamente, sino más bien de sistemas combinatorios donde en la misma parcela se pueden, por ejemplo, disponer 3 torres, ¿no?, como en la calle Virrey del Pino, en proximidades de la avenida Luis María Campos, ¿no?, 3 torres de perímetro libre, o 3 edificios de los cuales 2 conforman edificaciones que consolidan la continuidad con las medianeras y una torre se suelta en el fondo de la parcela, como el proyecto de Mario Roberto Álvarez para el edificio Panediles. De lo cual empiezan a aparecer ahora más variaciones tipológicas y más innovaciones
en el marco de la reflexión del proyecto urbano para la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. También Clorindo Testa, por ejemplo, plantea para el conjunto de la calle Castex esta solución de dos edificios de perímetro semilibre adosados a las medianeras que liberan un área central de la parcela donde se disponen dos torres, en este caso dos torres articuladas, una más alta, una más baja, es decir, empieza a haber una lógica de investigación e innovación en la solución de estas soluciones híbridas que también adquiere como un desarrollo especialmente interesante. En particular me interesa ver cómo, por ejemplo, en el arco que va de la década del 60 hasta la actualidad, el estudio Eisenson empieza reflexionando sobre este problema de la torre, sobre todo como un tipo que se desarrolla como, en general, buscando ocupar racionalmente la profundidad de las parcelas grandes, pero todavía ordenadas en la lógica de por ahí una parcela doble, ¿no? Donde uno puede encontrar que liberándose de las medianeras y separándose un poco puede producir un edificio largo de perímetro libre con algunas articulaciones, con las áreas de estar sobre el frente y las de dormir atrás. Mucha reflexión sobre el problema de cómo pensar esta relación estar-dormir frente-fondo, acompañada de servicios, cómo pensar la relación entre las caras cortas y las caras largas, ¿no? Y toda esta investigación tipológica de estas variaciones, muy consistente a lo largo de mucho tiempo, pero como en los últimos años, desde la década del 90 en adelante, al empezar a desarrollarse el trabajo del estudio sobre inversiones de cada vez más capital concentrado, que son capaces de comprar parcelas todavía más grandes, que ya no aparecen limitadas por la relación entre ancho y profundidad de la parcela, sino que por ahí ocupan cuartos de manzanas o situaciones incluso más grandes, empieza a proponerse en general una solución tipológica donde ya el proyecto no imagina tantas articulaciones, sino que se concibe como una forma casi completamente regular, ¿no? de una torre que se comporta de modos bastante análogos hacia todas las caras, como si su relación fuera no ya con el tejido circundante, la lógica del parcelamiento, sino con un suelo liberado y un cielo, ¿no? Y podremos reconocer cómo entonces emergen ahora estas soluciones que ya presentan un concepto de tipo que justamente tiende a imaginar que su relación con el tejido es la de organizarse a partir de un suelo libre y una intensificación del apilamiento, pensándolo sobre todo como una relación con las orientaciones y con el cielo. Este problema de la densificación no solo es un problema que atañe a los edificios en altura y a la maximización del uso del suelo como problema de multiplicación del apilamiento, sino que también hace emerger otro tipo de soluciones tipológicas que pueden interesarnos mucho, como por ejemplo estas que registra Thomas Locke Hobbes, que tienen que ver con cómo en la parcela que habitualmente ocupa una vivienda aparece el nuevo tipo del dúplex o el tríplex, que fundamentalmente lo que hace es subdividir esa parcela en propiedad horizontal entre dos medias casas, y esas medias casas operan un poco bajo la lógica del apilamiento vertical, pensando en general como una situación de contacto con el suelo y con el frente, organizada sobre todo como el modo de integrar al estacionamiento del vehículo, al garage o al patio garage, digamos, o en todo caso la rampa para bajar a un garage integrado en el interior de la vivienda. A veces el garage está en un interior o a veces es simplemente como ese retiro que aparece dominado por la presencia del auto. En general la planta baja tiende a despegarse un poco del suelo para no quedar tan obstaculizada por la visión del auto y por lo tanto suele haber algunos escalones o escalinatas para llegar al área dominantemente de estar, ¿no? Y sobre eso se despliega un área de dormir, a veces de una única planta, a veces de dos, o de planta y ático, ¿no? Que introduce de nuevo como toda una diversidad tipológica que por supuesto puede variar porque en algún lote más ancho llegan a entrar tres casas, etcétera. Es muy interesante, es mucho más extenso y complejo el registro que hace Thomas Locke Hobbes de toda esta variación tipológica de los dúplex en los barrios, sobre todo el corredor centro-oeste de la ciudad de Buenos Aires y sur,
Pero podemos ver cómo este problema de la densificación no solo supone un problema de la multiplicación vertical en términos del apilamiento, de edificios de propio horizontal, torres, etcétera, sino también, por ejemplo, esta idea de cómo sacar dos viviendas donde normalmente entraba una, ¿no? Y cómo aparece ahora la idea de poder acceder a una vivienda con bastantes comodidades sin tener que pagar la totalidad del terreno, pagando la mitad del terreno y comprando una especie de media casa que funcione un poco como una casa completa. Ese mismo proceso de densificación también podemos reconocerlo en la producción de las tipologías de los barrios populares. Es muy visible, particularmente en la Villa 31, cómo el apilamiento, la densificación, básicamente también supone una innovación tipológica. Por un lado, obviamente, con lo que supone como cambio de la tecnología, la aparición de la construcción de hormigón armado como estructura independiente, que se va completando con cierres de ladrillos huecos, pero que en ese sistema de apilamiento, justamente al no disponerse por la compacidad de la edificación y el máximo rendimiento del escaso suelo disponible, no disponerse de áreas comunes ni de tecnologías como los ascensores, aparece la solución del apilamiento de escaleras caracol estándar y del montaje como de esas escaleras unas sobre las otras. Y por lo tanto aparece toda una investigación sobre el problema de esta ciudad vertical, ahora altamente compacta, que por lo menos en la Villa 31 desarrolla toda una innovación tipológica que no existía en la ciudad de Buenos Aires hasta que no se producen estos procesos desde la década del 90 en adelante. Esta clase no ha pretendido desarrollar exhaustivamente y completamente los comportamientos tipológicos de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Ha tratado de aportar alguna información complementaria que ya en cierto punto habíamos empezado a transitar en la primera teórica del curso, ¿no? donde ya habíamos empezado a ver de alguna manera estas dinámicas de transformación tipológica en la vivienda colectiva, muy especialmente en el hábitat producido por los sectores populares. Hoy hemos tratado de reforzar un poquito más estos debates y estas reflexiones y las metodologías de análisis del problema tipológico en general y en la vivienda vinculada un poco más a los procesos regulares y normativos, ¿no? Esta relación entre tipo y norma, ¿no? Pero lo que me gustaría es que pensemos que básicamente hemos tratado de encuadrar un concepto, un método, unas atenciones que nos permitan sumarnos a la producción de conocimiento que de alguna manera la cultura de la arquitectura y del urbanismo está tratando de producir sobre los modos de habitar en Buenos Aires, no solo como un modo de consolidar una interpretación del fenómeno, sino también para desarrollar instrumentos para nuestra propia producción proyectual, ¿no? Es decir, cómo entender que vamos a participar de estos debates, de estas transformaciones, con capacidad de entender qué necesitamos hacer y cómo nos sumamos a estos procesos de transformación que requieren no solo comprender cómo se produce, cómo se habita la ciudad, sino también qué necesitamos proponer para que se transforme favorablemente. Vamos ahora a encuadrar un poco más concretamente la consigna del ejercicio en la videoconferencia. Vamos a aprovechar para conversar sobre lo que se encuadró con la bibliografía que le hemos dado para leer y en qué medida puede ayudarnos ahora a desarrollar este trabajo práctico. Y en particular me gustaría que se habilite a partir de ahora una reflexión de cada uno de ustedes respecto de cómo emplear las fuentes de las que disponemos para poder producir este análisis. Cómo con los instrumentos que tenemos, los documentos que tenemos, los registros fotográficos, satelitales, Street View, etcétera, podemos empezar a seleccionar datos, a traducirlos, a representarlos, a sintetizarlos para generar esta comparabilidad que nos permita traducir el comportamiento de los tejidos
a una catalogación de casos generales que nos permita entender los rangos de variación, los rangos de diversidad y también de algún modo la consistencia de las organizaciones arquitectónicas en nuestros casos de estudio. Seguimos en videoconferencia entre todos enseguida.